Historia del siglo XX. Erich Hobsbawm. Capítulo 2. La Revolución Mundial. La revolución fue hija de la guerra del siglo XX, de manera particular la Revolución Rusa de 1917, que dio origen a la Unión Soviética, convertida en una superpotencia cuando se inició la fase de la Guerra de los 31 años, pero más en general la revolución como constante mundial en la historia del siglo. La guerra por sí sola no se desencadenaba inevitablemente la crisis, la ruptura y la revolución en los países beligerantes. De hecho, hasta 1914 se creía lo contrario, al menos respecto de los regímenes establecidos que gozaban de legitimidad tradicional. Napoleón I se lamentaba amargadamente de que, mientras el emperador de Austria había sobrevivido a tantas guerras perdidas y el rey de Prusia había salido indemne del desastre militar que le había hecho perder la mitad de sus territorios, el hijo de la Revolución Francesa se veía en peligro a la primera derrota. Sin embargo, el peso de la guerra total del siglo XX sobre los estados y la población involucrados en ella fue tan abrumador que los llevó al borde del abismo. Solo Estados Unidos salió de las guerras mundiales intacto y hasta más fuerte. En todos los demás países el fin de los conflictos desencadenó agitación. Parecía evidente que el viejo mundo estaba condenado a desaparecer, la vieja sociedad y la vieja economía. Los viejos sistemas políticos habían perdido el mandato del cielo. Según reza el proverbio chino, la humanidad necesitaba una alternativa que ya existía en 1914. Los partidos socialistas, que se apoyaban en las clases trabajadoras y se inspiraban en la convicción de la inevitabilidad histórica de su victoria, encarnaban esa alternativa en la mayor parte de los países europeos. Parecía que solo se hacía una señal para que los pueblos se levantaran a sustituir el capitalismo, el socialismo, formándose los sufrimientos sin sentido de la guerra mundial en un acontecimiento de carácter más positivo, los dolores y las convulsiones intensos del nacimiento de un nuevo mundo. Fue la Revolución Rusa, o más exactamente la Revolución Bolchevique de octubre de 1917, la que lanzó en señal al mundo, convirtiéndose así en un acontecimiento tan crucial para la historia de este siglo como lo fue la Revolución Francesa de 1789 para el devenir del siglo XIX. No es mera coincidencia que la historia del siglo XX ha sido delimitado en libro, coincidencia prácticamente con el ciclo vital del estado surgido de la Revolución de Octubre. Las repercusiones de la Revolución de Octubre fueron mucho más profundizadas y generales que las de la Revolución Francesa, pues si bien es cierto que las ideas de estas siguen vivas cuando ya han desaparecido el bolchevismo, las consecuencias prácticas de los sucesos de 1917 fueron mucho mayores y perdurables que las de 1789. La Revolución de Octubre originó el movimiento revolucionario de mayor alcance que ha conocido la historia moderna. Su expansión mundial no tiene parangón desde las conquistas de Islam en su primer siglo de existencia, solo 30 o 40 años después de que Lenin llegara a la estación de Finlandia en Petrogrado. Un tercio de la humanidad vivía bajo regímenes que derivaban directamente de los 10 días que estremecieron el mundo y del modelo organizativo de Lenin, el Partido Comunista. La mayor parte de estos regímenes se ajustaron al modelo de la URSS, de la segunda oleada revolucionaria que siguió a la conclusión de la segunda fase de la larga guerra mundial de 1914 y 1945. Este capítulo se ocupa de esa doble marea revolucionaria, aunque naturalmente centra su atención en la revolución original y formativa de 1917.
en las pautas que estableció para las revoluciones posteriores, cuya evolución dominó en gran medida. Durante una gran parte del siglo XX, el comunismo soviético pretendió ser un sistema alternativo y superior al capitalismo, destinado por la historia a superarlo. Y durante una gran parte del periodo, incluso muchos de quienes negaban esa superioridad albergaron serios temores de que resultara vencedor. Al mismo tiempo, desde la Revolución de Octubre, la política internacional ha de entenderse con la excepción del periodo de 1933 a 1945, como la lucha secular de las fuerzas del viejo orden contra la revolución social a los que se asociaba a la Unión Soviética y el comunismo internacional que se suponía que la encarnaban y dirigían. A medida que avanzaba el siglo XX, esa imagen de la política mundial como un enfrentamiento entre las fuerzas de dos sistemas sociales antagónicos, cada uno de ellos movilizado desde 1945 al amparo de una superpotencia que poseía las armas de la destrucción del mundo, fue haciéndose cada vez más irreal. En los años 80 tenía tan poca influencia sobre la política internacional como pudieran tenerla las cruzadas. Sin embargo, no es difícil comprender cómo llegó a tomar cuerpo. En efecto, la Revolución de Octubre se veía a sí misma, más incluso que la Revolución Francesa, en su fase jacobina, como un acontecimiento de índole ecuménica más que nacional. Su finalidad no era instaurar la libertad y el socialismo en Rusia, sino llevar a cabo la revolución proletaria mundial a los ojos de Lenin y de sus camaradas. La victoria del bolchevismo en Rusia era ante todo una batalla en la campaña que garantizaría su triunfo en escala universal y esa su auténtica justificación. Cualquier observador atento del escenario mundial comprendía desde 1870 que la Rusia zarista estaba madura para la revolución, que la merecía y que una revolución podía desarrollar al zarismo. Y desde que en 1905 a 1906 la revolución pusiera de rodillas al zarismo, nadie dudaba, ya que de ello algunos historiadores han sostenido posteriormente que, de no haber sido por los accidentes de la Primera Guerra Mundial y la Revolución Bolchevique, la Rusia zarista habría evolucionado hasta convertirse en una floreciente sociedad industrial liberal capitalista, y que de hecho ya había iniciado ese proceso, pero sería muy difícil encontrar antes de 1914 profecías que vatizarán en curso de los acontecimientos. De hecho, apenas se había recuperado el régimen zarista de la revolución de 1905, cuando, indecisivo e incompetente, como siempre, se encontró una vez más acosado por una oleada creciente de descontento social. Durante los meses anteriores al comienzo de la guerra, el país parecía una vez más al borde de un estallido, solo conjurado por la sólida lealtad del ejército, la policía y la burocracia. Como en muchos de los países beligerantes, el entusiasmo, el patriotismo que embargaron a la población tras el inicio de la guerra enmascararon la situación política, aunque en el caso de Rusia no por mucho tiempo. En 1915 los problemas del gobierno del zar parecían de nuevo insuperables. La revolución de marzo de 1917, que derrocó a la monarquía rusa, fue un acontecimiento esperado, recibido con esfuerzo por toda la opinión política occidental, si se exceptúan los más furibundos reaccionarios tradicionalistas. Pero también daba a todo el mundo por sentado, salvo los espíritus románticos convencidos de que las prácticas colectivistas de las aldeas rusas conducían directamente a un futuro socialista, que la revolución rusa
no podía ser y no sería socialista. No se daban las condiciones por una transformación de esas características en un país agrario, marcado por la pobreza en la ignorancia y el atraso en donde el proletario industrial, que Marx veía como el enterrador predestinado del capitalismo, solo era una minoría minúscula, aunque gozara de una posición estratégica. Los propios revolucionarios marxistas rusos compartían ese punto de vista. El derrocamiento del zarismo y del sistema feudal solo podía desembocar en una revolución burguesa. La lucha de clases entre la burguesía y el proletariado, que, según Marx, solo podía tener un resultado, continuaría, pues, bajo nuevas condiciones políticas. Naturalmente, como Rusia no vivía aislada del resto del mundo, el estallido de una revolución en este país enorme, que se extendía desde la frontera del Japón a las de Alemania y que era una de las grandes potencias que dominaban la escena mundial, tendrían importantes repercusiones internacionales. El propio Karl Marx creía al final de su vida que una revolución rusa podía ser el detonador que iniciara a estallar la revolución proletaria en los países occidentales más industrializados, donde se daban las condiciones para el triunfo de la revolución socialista proletaria. Como veremos, al final de la Primera Guerra Mundial parecía que eso era precisamente lo que iba a ocurrir. Solo existía una complicación: si Rusia no estaba preparada para la revolución socialista proletaria que preconizaba el marxismo, tampoco lo estaba para la revolución burguesa liberal. Incluso los que se contentaban con esta última debían encontrar un procedimiento mejor que el de apoyarse en las débiles y reducidas fuerzas de la clase media liberal de Rusia, una pequeña capa de la población que carecía de prestigio moral, de apoyo público y de una tradición institucional de gobierno representativo en la que pudiera encajar los cadetes. El Partido del Liberalismo Burgués solo poseían el 2,5% de los diputados en la Asamblea Constitucional de 1917 a 1918, elegida libremente y disuelta muy pronto. Parecían existir dos posibilidades: o se implantaba en Rusia un régimen burgués liberal, con el levantamiento de los campesinos y los obreros. Desconocían en qué consistía ese tipo de régimen y a los que tampoco les importaba, bajo la dirección de unos partidos revolucionarios que aspiraban a conseguir algo más, y esta segunda hipótesis parecía más probable. Las fuerzas revolucionarias iban más allá de la fase burguesa liberal, hacia una revolución permanente más radical, según la fórmula enunciada por Marx, que el joven Trotsky había recuperado durante la revolución de 1905. En 1917, Lenin, que en 1905 solo pensaba en una Rusia democrático-burguesa, llegó desde el principio a una conclusión realista: no era el momento para una revolución liberal. Sin embargo, veía también, como todos los demás marxistas, rusos, no rusos, que en Rusia se daban las condiciones para la revolución socialista. Los marxistas revolucionarios rusos consideraban que su revolución tenía que difundirse hacia otros lugares. Eso parecía perfectamente factible, porque la Gran Guerra incluso concluyó en medio de una crisis política y revolucionaria generalizada, particularmente en los países derrotados en 1918. Los cuatro gobernantes de los países derrotados, Alemania, Austria-Hungría, Turquía y Bulgaria, perdieron el trono, además del zar de Rusia, que ya había sido derrocado en 1917. Después de ser derrotado por Alemania. Por otra parte, los disturbios sociales, que en Italia alcanzaron una dimensión casi revolucionaria, también sacudieron a los países beligerantes europeos del bando vencedor. Ya hemos visto que las sociedades de la Europa beligerante comenzaron a tambalearse bajo la presión extraordinaria de la guerra en masa.
La exaltación inicial de patriotismo se había apagado y en 1917 el cansancio de la guerra comenzaba a dejar a paso una intensa y callada hostilidad ante una matanza aparentemente interminable e inútil, a la que nadie parecía estar dispuesto a poner fin. Mientras en 1914 los enemigos de la guerra se sentían imponentes y aislados, en 1916 creían hablar en nombre de la mayoría. Que la situación había cambiado espectacularmente quedó demostrado cuando el 28 de octubre de 1916 Friedrich Adler, hijo del líder y fundador del Partido Socialista Austriaco, asesinó a sangre fría al primer ministro austriaco Conde Sturm en un café de Viena. No existían todavía los guardaespaldas. Era un gesto público de rechazo de la guerra. El sentimiento antibelicista reforzó la influencia política de los socialistas, que volvieron a encarnar progresivamente la oposición a la guerra que había caracterizado sus movimientos antes de 1914. De hecho, algunos partidos, por ejemplo, los de Rusia, Serbia y Gran Bretaña, el Partido Laborista Independiente, nunca dejaron de oponerse a ella, y aún en los países en los que los partidos socialistas lo apoyaron, sus enemigos más acérrimos se hallaban en sus propias filas. Al mismo tiempo, el movimiento obrero organizado de las grandes industrias de armamento pasó a ser el centro de la militancia industrial y antibelicista en los principales países beligerantes. Los activistas sindicales de base a estas fábricas, hombres preparados que disfrutaban en una fuerte posición, se hicieron célebres por su radicalismo. Los artificieros y los mecánicos de los nuevos navíos dotados de alta tecnología, verdaderas fábricas flotantes, adoptaron la misma actitud, tanto en Rusia como en Alemania. Los principales bases navales iban a convertirse en núcleos revolucionarios importantes y, años más tarde, un motín de la marinería francesa en el Mar Negro impediría la intervención militar de Francia contra los bolcheviques en la Guerra Civil Rusa de 1918 a 1920. Así, la oposición contra la guerra adquirió una expresión concreta y encontró protagonistas dispuestos a manifestarla. No puede extrañar que los censores de Austria-Hungría, que supervisaban las correspondencias de sus tropas, comenzaron a advertir un cambio en el tono de las cartas. Expresiones como "si Dios quisiera que retornara la paz" dejaron paso a frases del tipo "ya estamos cansados" o incluso dicen que los socialistas van a entrar en paz. No es extraño, pues también según los censores del imperio, los Habsburgo, que la Revolución Rusa fuera el primer acontecimiento político desde el estallido de la guerra, del que hacían eco incluso las cartas de las esposas de los campesinos y trabajadores. No ha de hacer sorprender tampoco que, especialmente después de que la Revolución de Octubre instalara a los bolcheviques de Lenin en el poder, se mezclaran los deseos de paz y revolución social. De las cartas censuradas entre noviembre de 1917 y marzo de 1918, un tercio expresaba la esperanza de que Rusia trajera la paz, un tercio esperaba que lo hiciera la revolución y el 20% confiaba en una combinación de ambas cosas. Nadie parecía dudar de que la Revolución Rusa tendría importantes repercusiones internacionales. Ya la primera revolución de 1905 a 1906 había hecho que tambalearan los cimientos de los viejos imperios sobrevivientes desde Austria-Hungría a China, pasando por Turquía y Persia. En 1917, Europa era un gran polvorín de explosivos sociales, cuya detonación podía producirse en cualquier momento.
Rusia madura para la revolución social, cansada de la guerra y al borde de la derrota. Fue el primero de los regímenes de Europa Central y Oriental que se hundió bajo el peso de la Primera Guerra Mundial. La explosión se esperaba, aunque nadie pudiera predecir en qué momento se produciría. Pocas semanas antes de la Revolución de Febrero, Lenin se preguntaba todavía desde su exilio en Suiza si viviría para verla. De hecho, el régimen zarista sucumbió cuando una manifestación de mujeres trabajadoras, el 8 de marzo, Día de la Mujer, que celebraba habitualmente el movimiento socialista, se sumó el cierre industrial en la fábrica metalúrgica Putilov, cuyos trabajadores destacaban por su militancia para desencadenar una huelga general y la invasión del centro de la capital, cruzando el río helado, con el objetivo fundamental de pedir pan. La fragilidad del régimen quedó manifiesto cuando las tropas del zar, incluso los siempre leales cosacos, dudaron primero y luego se negaron a atacar a la multitud y comenzaron a fraternizar con ella. Se amonestaron después de 4 días caóticos. El zar abdicó, siendo sustituido por un gobierno provisional que gozó de la simpatía e incluso de la ayuda de los aliados occidentales de Rusia. Temerosos de que su situación desesperada pudiera inducir al régimen zarista a retirarse de la guerra y a firmar una paz por separado con Alemania. 4 días de anarquía y de manifestación espontáneas en las calles bastaron para acabar con un imperio. Pero eso no fue todo. Rusia estaba hasta tal punto preparada para la revolución social que las masas de Petrogrado consideraron inmediatamente la caída del zar como la proclamación de la libertad universal, la igualdad y la democracia directa. El éxito extraordinario de Lenin consistió en pasar de ese incontrolable y anárquico levantamiento popular al poder bolchevique. Por consiguiente, lo que sobrevino no fue una Rusia liberal y constitucional, occidentalizada y decidida a combatir a los alemanes, sino un vacío revolucionario, un impotente gobierno provisional por un lado y por el otro, una multitud de consejos populares, soviets, que surgían espontáneamente en toda parte que las setas después de la lluvia. Los soviets tenían el poder, o al menos el poder de veto, en la vida local, pero no sabían en hacer con él ni qué era lo que se podía o se debía hacer. Los diferentes partidos y organizaciones revolucionarios, bolcheviques y mencheviques, socialdemócratas, social revolucionario y muchos otros grupos menores de la izquierda que emergieron de la clandestinidad, intentaron integrarse en esas asambleas para coordinarlas y conseguir que se adhieran a su política, aunque en un principio solo Lenin lo consideraba como una alternativa al gobierno, todo el poder para los soviets. Sin embargo, lo cierto es que cuando se produjo la caída del zar, no eran muchos los rusos que se pusieran que representaban las etiquetas de los partidos revolucionarios o que, si lo sabían, pudieran distinguir los diversos programas. Lo que sabían era de que ya no aceptaban las autoridades ni siquiera la utilidad de los revolucionarios que afirmaban saber más que ellos. La exigencia básica de la población más pobre de los núcleos urbanos era conseguir pan y de los obreros obtener mayores salarios y un horario de trabajo más reducido. Y en cuanto al 80% de la población rusa que vivía de la agricultura, lo que era, como siempre, la tierra. Todos compartían el deseo de que fluyera de la guerra, aunque en un principio los campesinos soldados que formaban el grueso del ejército no se ponían a la guerra como tal, sino a la dureza disciplina y a los malos tratos a los que se sometían los otros rasgos del ejército. El lema, pan, paz y tierra, sustituido cada vez más apoya para quienes los prolongaban.
especialmente para los bolcheviques de Lenin, cuyo número pasó de unos pocos miles en marzo de 1917 a casi 250.000 al inicio del verano de ese mismo año, contra lo que sustentaba la mitología de la Guerra Fría que veía Lenin esencialmente como un organizador de golpe de Estado. El único activo real que tenían era él y los bolcheviques. Era el conocimiento de los que querían las masas, los que les indicaba cómo tenían que proceder. Por ejemplo, cuando comprendió que, aún en contra del programa socialista, los campesinos deseaban que la tierra se dividiera en explotaciones familiares, Lenin no dudó por un momento en comprometer a los bolcheviques en esa forma individualismo económico. En cambio, el gobierno provisional y sus seguidores fracasaron al no reconocer su incapacidad para conseguir que Rusia obedeciera sus leyes y decretos. Cuando los empresarios y hombres de negocios intentaron restablecer la disciplina laboral, lo único que consiguieron fue radicalizar las profundas y de los obreros. Cuando el gobierno provisional insistió en iniciar alguna de las nuevas ofensivas militares en junio de 1917, el ejército se negó y los soldados campesinos regresaron a sus aldeas para participar en el reparto de la tierra. La revolución se difundió a lo largo de las vías del ferrocarril que los llevaba de regreso. Aunque la situación no estaba madura para la caída inmediata del gobierno provisional, a partir del verano se intensificó la radicalización en el ejército y en las principales ciudades, y eso favoreció a los bolcheviques. El campesinado apoyaba abrumadoramente a los herederos de la Nauchitz. Los socialrevolucionarios, aunque en el seno de ese partido se formó una ala a la izquierda más radical que se aproximó a los bolcheviques, con lo que gobernó durante un breve periodo tras la Revolución de Octubre. El afianzamiento de los bolcheviques, que en ese momento constituía esencialmente en un partido obrero, las principales ciudades rusas, especialmente en la capital, Petrogrado, y en Moscú, y su rápida implantación en el ejército, extrañó el debilitamiento del gobierno provisional, y sobre todo cuando en el mes de agosto tuvo que recabar el apoyo de las fuerzas revolucionarias de la capital para sofocar un intento del golpe de Estado contrarrevolucionario encabezado por un general monárquico. El sector más radicalizado de sus seguidores impulsó entonces a los bolcheviques a la toma del poder. En realidad, llegado el momento, no fue necesario tomar el poder, sino simplemente ocuparlo. Se ha dicho que el número de heridos fue mayor durante el rodaje de la gran película Eisenstein, octubre de 1927, que en el momento de la ocupación real del Palacio del Gobierno el 7 de noviembre de 1917. El gobierno provisional, al que ya nadie defendía, se disolvió como una burbuja en el aire. Desde que se tuvo la seguridad de que se produciría la caída del gobierno provisional hasta la actualidad, la Revolución de Octubre ha estado envuelta en polémicas, la más de las veces mitificadoras. Lo importante no es si, como afirman los historiadores anticomunistas, lo que ocurrió fue un golpe de Estado perpetrado por Lenin, un personaje inminentemente antidemocrático, sino quién o que podía seguir en la caída del gobierno provisional. Desde principios de septiembre, Lenin no solo se esforzó en convencer a los elementos más dubitativos de su partido de que el poder podría escaparse si no lo tomaban mediante una acción planificada durante el breve espacio de tiempo que se estaría a su alcance, sino también con el mismo interés de responderle a la pregunta: ¿pueden los bolcheviques conservar el poder del Estado? En caso de que lo ocuparan, en definitiva,
¿Qué podía hacer cualquiera que quisiera gobernar la erupción volcánica de la Rusia revolucionaria? Ningún partido, aparte de los bolcheviques de Lenin, estaba preparado para afrontar esa responsabilidad por sí solo, y el panfleto de Lenin sugiere que no todos los bolcheviques estaban tan decisivos como él. Dada la favorable situación política existente en Petrogrado, en Moscú y en el ejército del norte, no era fácil decidir si se debía tomar el poder en ese momento o esperar a nuevos acontecimientos. La contrarrevolución militar no había hecho sino comenzar. El gobierno, desesperado, en lugar de dejar paso a los soviets para poder entregar Petrogrado al ejército alemán, que se hallaban ya en la frontera septentrional de la actual Estonia, es decir, a pocos kilómetros de la capital. Además, Lenin raramente volvía a la espalda de las situaciones más difíciles. Si los bolcheviques no aprovechaban el momento, podía desencadenarse una verdadera anarquía más fuerte de lo que somos nosotros. En último extremo, la argumentación de Lenin tenía que convencer a su partido. Si un partido revolucionario no tomaba el poder cuando el momento y las masas lo elegían, ¿en qué se diferenciaba de un partido no revolucionario? Lo más problemático no era la perspectiva a lo largo plazo, incluso en el supuesto de que una vez tomado el poder de Petrogrado y Moscú, fuera posiblemente extenderlo al resto de Rusia y conservarlo frente a la anarquía y la contrarrevolución. Lo más problemático era la perspectiva a largo plazo, incluso en el supuesto de que una vez tomada el poder en Petrogrado y Moscú, fuera posible extenderlo al resto de Rusia y conservarlo frente a la anarquía y a la contrarrevolución. El programa de Lenin de comprometer al nuevo gobierno soviético, es decir, básicamente el partido bolchevique, en la transformación socialista de la República Rusa, suponía apostar por la mutuación de la Revolución Rusa en una revolución mundial, o al menos Europa. ¿Quién? Preguntaba Lenin frecuentemente. ¿Podía imaginar que la victoria del socialismo pudiera producirse? Excepto mediante la destrucción total de la burguesía rusa y Europa. Entretanto, la tarea principal, la única en realidad, de los bolcheviques era la de mantenerse. El nuevo régimen apenas hizo otra cosa por el socialismo que declarar que el socialismo era su objetivo, ocupar los bancos y declarar el control obrero sobre la gestión de las empresas, es decir, oficializar lo que habían ido haciendo desde que estallara la revolución. Mientras surgían los obreros que mantuvieran la producción, no tenía otra cosa que decirles. El nuevo régimen se mantuvo. Sobrevivió a una dura paz impuesta por Alemania en Brest-Litovsk, unos meses antes de que los propios alemanes fueran derrotados, y que supo la pérdida de Polonia, las provincias de Báltico, Ucrania y extensos territorios del sur y del oeste de Rusia, así como de facto de Transcaucasia, Ucrania y Transcaucasia, serían recuperadas. Por su parte, los aliados no vieron razón alguna para comportarse con más generosidad con el centro de la subversión mundial. Diversos ejércitos y regímenes contrarrevolucionarios blancos se levantaron contra los soviets, financiados por los aliados, que enviaron a un suelo ruso tropas británicas, francesas, norteamericanas, japonesas, polacas, serbias, griegas y rumanas. En los peores momentos de la brutal y caótica guerra civil de 1918 y 1920, la Rusia soviética quedó reducida a un núcleo cercano de territorios en el norte y en el centro, entre la región de los Urales y los actuales estados del Báltico, además del pequeño apéndice de Leningrado, que apunta al Golfo de Finlandia. Los únicos factores del peso que favorecían al nuevo régimen es mientras creativa de la nada un ejército de los postres vencedor.
era la incompetencia y división que reinaban entre las fuerzas blancas, su incapacidad para ganar el apoyo del campesinado ruso y la bien fundada sospecha de las potencias occidentales de que era imposible organizar adecuadamente a esos soldados y marineros levásticos para luchar contra los bolcheviques. La victoria de estos se había consumado a finales de 1920. Así pues, y contra lo esperado, la Rusia soviética sobrevivió. Los bolcheviques extendieron su poder y lo conservaron, no solo durante más tiempo del que ya había durado de la Comuna del París de 1871, como observó con orgullo y alivio Lenin una vez transcurridos 2 meses y 15 días, sino a lo largo de varios años de continuas crisis y catástrofes, la conquista de los alemanes y la dura paz de la que se impusieron, las secesiones regionales, la contrarrevolución, la guerra civil, la intervención armada extranjera, el hambre y el hundimiento económico. La única estrategia posible consistía en escoger día a día entre las decisiones que ponían a asegurar la supervivencia y las que podían llevar al desastre inmediato. ¿Quién iba a preocuparse de las consecuencias que pudieran tener para la revolución a largo plazo? Las decisiones que había que tomar en ese momento, cuando el hecho de no adoptarlas supondrían liquidar la revolución y haría innecesario tener que analizar en el futuro cualquiera posible consecuencia. Uno tras otro se dieron los pasos necesarios, y cuando la nueva República Soviética emergió de su agonía, se descubrió cómo conducían en una dirección muy distinta de la que había previsto Lenin en la estación de Finlandia. Sea como fuera, la revolución sobrevivió por 3 razones principales. En primer lugar, porque contaba con un instrumento extraordinariamente poderoso, un partido comunista con 600.000 miembros, fuertemente centralizado y disciplinado. Ese modelo organizativo, propagado y defendido incasualmente por Lenin desde 1902, tomó forma después del movimiento insurreccional. Prácticamente todos los regímenes revolucionarios del siglo XX adoptarían una variante de ese modelo. En segundo lugar, era, y sin duda, el único gobierno que podía y quería mantener a Rusia unida como un Estado y, para ello, contaba con un considerable apoyo de otros grupos patriotas rusos, políticamente hostiles en otros sentidos, como la oficialidad. Sin la culpa, habría sido imposible organizar el nuevo Ejército Rojo. Para esos grupos, como para el historiador que consideraba los hechos de manera retrospectiva, en 1917 y 1918 no había para elegir entre una Rusia liberal, democrática o una Rusia no liberal, sino entre Rusia y la desintegración, destino al que estaban abocados los otros imperios arcaicos y derrotados, esto es Austria-Hungría y Turquía. Frente a lo ocurrido en ellos, la revolución bolchevique preservó en su mayor parte la unidad territorial multinacional del viejo Estado zarista, al menos durante otros 74 años. La tercera razón era que la revolución había permitido que el campesino ocupara la tierra. En el momento decisivo, la gran masa de campesinos rusos, el núcleo del Estado y de su nuevo ejército, consideró que sus oportunidades de conservar la tierra eran mayores si se mantenían los rojos que si el poder volvía a manos de la nobleza. Esto dio a los bolcheviques una ventaja decisiva a la guerra civil de 1918 y 1920. Los hechos demostrarían que los campesinos rusos eran demasiado optimistas. La revolución mundial que justificaba la decisión de Lenin de implantar en Rusia el socialismo no se produjo, y ese hecho condenó a la Rusia soviética a sufrir, durante una generación, los efectos y un aislamiento que acentuó su pobreza y su abstracto.
Las opciones de su futuro desarrollo quedaban así determinadas, o al menos fuertemente condicionadas. Sin embargo, una oleada revolucionaria barrió el planeta en los 2 años siguientes, y la Revolución de Octubre y las esperanzas de los bolcheviques, prestos para la batalla, no parecían irreales. Era el primer verso de la Internacional de Alemán. Las señales llegaron, altas y claras, desde Petrogrado, y, cuando la capital fue transferida a un lugar más seguro en 1918 desde Moscú, y se escucharon en otros lugares donde existían movimientos obreros y socialistas con independencia de su ideología, e incluso más allá, hasta los trabajadores de las plantaciones de tabaco de Cuba, muy pocos de los cuales sabían dónde estaba Rusia, formaron soviets en España al periodo de 1917 y 1919. Se le dio el nombre de bienio bolchevique, aunque a la izquierda española era profundamente anarquista, que es como decir que se hallaba en las antípodas políticas de Lenin. Sendos movimientos estudiantiles revolucionarios estallaron en Pekín, Beijing en 1919 y en Córdoba, Argentina, en 1918, y desde este último lugar se difundieron por América Latina, generando líderes y partidos marxistas revolucionarios locales. El militante nacionalista indio M.N. Roy se sintió inmediatamente hechizado por el marxismo en México, donde la revolución local, que inició su fase más radical en 1917, reconocía su afinidad con la Rusia revolucionaria. Marx y Lenin se convirtieron en sus ídolos, junto con Montezuma, Emiliano Zapata y los trabajadores indígenas, y su presencia se aprecia todavía en los grandes murales de sus artistas oficiales. A los pocos meses, Roy se hallaba en Moscú, donde desempeñó un importante papel en la formación de la política de liberación colonial de la nueva Internacional Comunista. La Revolución de Octubre, en parte a través de socialistas holandeses como Hein Neitlich, dejó su importancia en la principal organización de masas del Movimiento de Liberación Nacional Indonesio, Sarekat Islam. Esta acción del pueblo ruso, escribió un periódico de provincias turco, ¿será algún día un sol que iluminará a la humanidad? En las remotas tierras interiores de Australia, los rudos pastores, muchos de ellos católicos irlandeses, que no se interesaban por la teoría política, saludaron alborozados a los soviets como el estado de los trabajadores en los Estados Unidos. Los finlandeses, que durante mucho tiempo fueron la comunidad de inmigrantes más intensamente socialistas, se convirtieron en masa del comunismo, multiplicándose en los hispóspitos, asentamientos mineros de la Minnesota, las reuniones, donde la simple mención del nombre de Lenin hacía palpitar el corazón, en medio de un silencio místico, casi un éxtasis religioso. Admirábamos todo lo que procedía de Rusia. En suma, la Revolución de Octubre fue reconocida universalmente como un acontecimiento que conmovió al mundo. Incluso muchos de los que conocieron más cerca de la revolución y que la vieron, por tanto, sin sentirse llevados a estas formas de éxtasis religioso, se convirtieron también desde prisioneros de guerra que regresaron a sus países como bolcheviques convencidos y futuros líderes comunistas, como el mecánico croata Josip Broz Tito, hasta periodistas que visitaban el país como Arthur Ransome del Manchester Guardian, que no era una figura política destacada, sino que se había dado a conocer como autor de deliciosos relatos infantiles sobre la navegación a vela, un personaje si cabe menos bolchevique, el escritor checo Jaroslav Hasek
futuro autor de una obra maestra, Las aventuras del buen soldado, se encontró por primera vez en su vida siendo militante de una causa y, lo que es aún más sorprendente, sobrio. Participó a la guerra civil como comisario del Ejército Rojo y regresó a continuación a Praga para desempeñar de nuevo el papel de anarcobohemio y borracho con el que estaba más familiarizado, afirmando que la Rusia soviética por revolucionaria no le agradaba tanto como la revolución. Pero los acontecimientos de Rusia no solo crearon revolucionarios, sino, y eso es más importante, revoluciones en enero de 1918, pocas semanas después de la conquista del Palacio de Invierno. Y mientras los bolcheviques intentaban desesperadamente negociar la paz con el Ejército Nacional, alemán, que avanzaba hacia sus fronteras, Europa Central fue barrida por una oleada de huelgas políticas y manifestaciones antibelicistas que se iniciaron en Viena para propagarse a través de Budapest y de los territorios checos hasta Alemania, culminando en la revuelta de la masonería austrohúngara en la Adriático. Cuando se vio con claridad que las potencias centrales serían derrotadas, sus ejércitos se desintegraron. En septiembre, los soldados campesinos búlgaros regresaron a su país, proclamaron la República y marcharon sobre Sofía, aunque pudieron ser desarmados con la ayuda de Alemania. En octubre se desmembró la monarquía de los Habsburgo, después de la última derrota sufrida en el frente de Italia. Se establecieron entonces varios estados nacionales nuevos con la esperanza de que los aliados victoriosos los prefirieran a los peligros de la revolución de bolchevique. La primera reacción occidental ante el llamamiento de los bolcheviques a los pueblos para que hiciera la paz, así como su publicación de los tratos secretos en los que los aliados habían decidido el destino de Europa, fue la elaboración de los 14 puntos del presidente Wilson, en los que se jugaba la carta del nacionalismo contra el llamamiento internacionalista de Lenin. Se había creado una zona de pequeños estados nacionales para que sirvieran a modo de cordón sanitario contra el virus rojo. A principios de noviembre, los marineros y soldados amotinados difundieron por todo el país la revolución alemana. Desde la base naval de Kiel se proclamó la República y el emperador, que huyó a Holanda, fue sustituido al frente del Estado por un ex guarnicionero socialdemócrata. La revolución, que había derribado a todos los regímenes desde Vladivostok hasta el Rin, era una revuelta contra la guerra. La afirmación de la paz diluyó una gran parte de su carga explosiva. Por otra parte, su contenido social era vago, excepto en los casos de los soldados campesinos, de los imperios de los Habsburgo, de los romanos y turco, y en los pequeños estados del sureste de Europa. Allí se basaba en 4 elementos principales: la tierra y el rechazo de las ciudades, de los extranjeros, especialmente de los judíos, y de los gobiernos. Esto convirtió a los campesinos en revolucionarios, aunque no los bolcheviques, en grandes zonas de Europa central y oriental, pero no en los Alemania, excepto en cierta medida en Baviera, ni en Austria ni en algunas zonas de Polonia. Para calmar su descontento fue necesario introducir algunas medidas de reforma agraria, incluso en algunos países conservadores y contrarrevolucionarios como Rumania y Finlandia. Por otra parte, en los países en los que constituía la mayor parte de población, el campesinado representaba la garantía de que los socialistas, y en especial los bolcheviques, no ganarían las elecciones generales democráticas. Aunque esto no convertía necesariamente a los campesinos en bastiones del conservadurismo,
político en la Rusia soviética los forzó a la abolición de la democracia electoral. Por esa razón, los bolcheviques, que habían pedido una asamblea constituyente, una tradición revolucionaria habitual desde 1789, la disolvieron pocas semanas después de los sucesos de octubre. La creación de una serie de pequeños estados nacionales según los principios enunciados por el presidente Wilson, aunque no sirvió ni mucho menos para poner fin a los conflictos nacionales en el escenario de las revoluciones, frenó también el avance de la revolución del bolchevique. Naturalmente, esa era la intención de los aliados negociadores de la paz. Por otra parte, el impacto de la Revolución Rusa en las insurrecciones europeas de 1918 y 1919 era tan evidente que alentaba en Moscú la esperanza de extender la revolución del proletario mundial. El historiador puede apreciar claramente, también lo veía hacia algunos revolucionarios nacionales, que la Alemania imperial era un estado con una considerable estabilidad, que la Alemania imperial, donde existía un movimiento obrero fuerte, pero sustancialmente moderado. No solo la guerra hizo posible que estallara una revolución armada, a diferencia de la Rusia zarista, desbeligenciado imperio austrohúngaro, de Turquía, el proverbial enfermo de Europa, o de los civilizados habitantes de las montañas de la zona suroriental del continente. Civilizados habitantes de las montañas de la zona, capaces de cualquier cosa. Alemania no era un país donde cabía esperar que se produjeran insurrecciones, mientras que en Rusia y Austria-Hungría, vencidas en la guerra, reinaba una situación realmente revolucionaria. La gran masa de los soldados marineros y trabajadores revolucionarios de Alemania eran tan moderados y observantes de la ley como los restaban los chistes, posiblemente apócrifos, que contaban los revolucionarios rusos, donde haya un cartel que prohíbe pisar el césped. Los alemanes sublevados tendrán buen cuidado de andar por el camino. Y sin embargo, este era el país donde los marineros revolucionarios pasaron el estandarte de los soviets de un extremo a otro, donde los ejecutaba de un soviet de obreros y soldados de Berlín. No hubo un gobierno socialista de Alemania, donde parecía que coincidieran las revoluciones de febrero y octubre, cuando la abdicación del emperador dejó en manos de los socialistas radicales el control de la capital. Pero fue tan solo una ilusión que hizo posible la parálisis total, aunque momentánea, del ejército, el Estado y la estructura del poder bajo el doble impacto de la derrota total y la revolución estructura del poder bajo. Al cabo de unos días, el viejo régimen estaba de nuevo en el poder, en forma de república, y no volviera a ser amenazado seriamente por los socialistas, que ni siquiera consiguieron la mayor en las primeras elecciones, aunque se celebraron pocas semanas después de la revolución. Menor aún fue la amenaza del Partido Comunista recién creado, cuyos líderes Karl Liebknecht y Rosa Luxemburg fueron asesinados por pistoleros a sueldo del ejército. Sin embargo, la Revolución Alemana de 1918 confirmó las esperanzas de los bolcheviques rusos, tanto más cuando que en 1918 se proclamó en variedad una efímera república socialista, y en la primera de 1919, tras el asesinato de su líder, se estableció una república soviética de breve duración en Múnich, capital alemana del arte, de la contracultura intelectual y de la cerveza, mucho menos subversiva desde el punto de vista político. Estos acontecimientos coincidieron con un intento más serio de exportar el bolchevismo hacia Occidente, que culminó en la creación de la República Soviética Húngara de marzo y julio de 1919. Naturalmente,
Ambos movimientos fueron sofocados con la brutalidad esperada. Además, el desencanto con la conducta de los socialdemócratas radicalizado a los trabajadores alemanes, muchos de los cuales pasaron a apoyar a los socialistas independientes y, a partir de 1920, al Partido Comunista, que se convirtió así en la principal partido comunista fuera de la Rusia soviética. No podía esperarse, después de todo, que esta llamara una revolución de octubre en Alemania, aunque el año 1919, el de mayor inquietud social en Occidente, contempló el fracaso de los únicos intentos de propagar la revolución del bolchevique, y a pesar de que en 1920 se inició un rápido reflujo de la manera revolucionaria, los líderes bolcheviques de Moscú no abandonaron, hasta bien entraron en 1923, la esperanza de una revolución en Alemania. Fue, por el contrario, en 1920 cuando los bolcheviques cometieron lo que hoy se nos parece como un error fundamental, al dividir permanentemente el movimiento obrero internacional. Lo hicieron al estructurar su nuevo movimiento comunista internacional según el modelo del partido de vanguardia de Lenin, constituido por una élite de revolucionarios profesionales con plena dedicación. Como hemos visto, la Revolución de Octubre había despertado grandes simpatías en los movimientos socialistas internacionales, todos los cuales salieron de la Guerra Mundial radicalizados y muy fortalecidos. Con pocas excepciones, en los partidos socialistas y obreros existían fuertes movimientos de opinión favorables a la integración en la nueva tercera, que crearon los bolcheviques en situación de la Segunda Internacional de 1889 y 1914, desacreditada y desorganizada por la Guerra Mundial a la que no había sabido oponerse. En efecto, los partidos socialistas de Francia, Italia, Austria y Noruega, así como los socialistas independientes de Alemania, votaron en ese sentido, dejando en minoría a los adversarios del bolchevismo. Sin embargo, lo que buscaba Lenin y los bolcheviques no era un movimiento internacional de socialistas simpatizantes con la Revolución de Octubre, sino un cuerpo antivista totalmente comprometido y disciplinado, una especie de fuerza de asalto con la que conquista revolucionaria. A los partidos que se negara a adoptar la estructura leninista se le impidió incorporarse a la nueva internacional, o fueron expulsadas de ellas porque resultaría debilitada si aceptaba esas quintas columnas de oportunismo y reformismo, por no hablar de los Marx había llamado a una ocasión cretinismo parlamentario, dado que la batalla era inminente. Solo podía tener cabida los soldados. Para que esa argumentación tuviera sentido, debería cumplirse una condición: que la revolución mundial estuviera aún en marcha y que hubiera unas nuevas batallas en la perspectiva inmediata. Sin embargo, aunque la situación europea no estaba ni en mucho menos estabilizada en 1920, resulta evidentemente que la revolución bolchevique no era inminente en Occidente, aunque también lo era en los bolcheviques habían conseguido asentarse en Rusia. Sin duda, en el momento en que se reunió la Internacional parecía posible que el ejército ruso, victorioso en la guerra civil y avanzando hacia la Varsovia, produjera la revolución hacia Occidente por medio de la Fuerza Armada, como secuela de una breve guerra ruso-polaca provocada por las ambiciones territoriales de Polonia, que había recuperado su condición de Estado después de siglo y medio de inexistencia y reclamaba ahora sus fronteras del siglo XVIII, que se adentraba profundamente en Bielorrusia, Lituania y Ucrania. El avance soviético, que ha dejado un maravilloso monumento literario, en un avance soviético que ha dejado caballería roja,
fue acogido con un alcorozo por un grupo muy variado de contemporáneos, desde el novelista austriaco Joseph Roth, que luego escribiera una elegía de los Habsburgo, hasta Mustafa Kemal, futuro líder de Turquía. Sin embargo, los obreros polacos no se rebelaron y el Ejército Rojo fue rechazado por las puertas de Varsovia. A partir de entonces, y a pesar de las apariencias, no habría novedad en el frente occidental. Las perspectivas revolucionarias se desplazaron hacia el este, hacia Asia, hacia la perspectiva revolucionaria. Siempre había estado en el punto de mira de Lenin, así, entre 1920 y 1927. Las esperanzas de la Revolución Mundial parecieron sustentarse en la Revolución China, que progresaba bajo el Kuomintang, Partido de Liberación Nacional, cuyo líder, Sun Yat-sen, de 1866 a 1925, aceptó el modelo soviético, la ayuda militar soviética y el nuevo Partido Comunista Chino como parte de su movimiento. La alianza entre el Kuomintang y el Partido Comunista avanzaría hacia el norte desde sus bases de la China meridional. En el curso de la Gran Ofensiva de 1925 y 1927, situando a la mayor parte de China bajo el control de un solo gobierno por primera vez desde la caída del imperio en 1911. Antes de que el principal género del Kuomintang, Chiang Kai-shek, se volviera contra los comunistas y los aplastara. Ahora bien, ante incluso de que quedara demostrado con ello que tampoco Oriente estaba preparado para un nuevo octubre, la promesa de Asia no pudo ocultar el fracaso de la revolución en Occidente. Ese hecho era innegable. En 1921, la revolución se batía en retirada en Rusia soviética, aunque el poder político bolchevique era inamovible. Además, al tercer congreso del Comintern reconoció, sin confesarlo abiertamente, que la revolución no era factible en Occidental, al hacer un llamamiento en pro de un frente unido con los mismos socialistas a los que en el segundo congreso había expulsado el Ejército del Progreso Revolucionario. Los revolucionarios de las siguientes generaciones disputarían acerca del significado de ese hecho. De todas formas, ya era demasiado tarde. El movimiento se había dividido de manera permanente. La mayoría de los socialistas de izquierda se integraron en el movimiento socialdemócrata, constituido en su inmensa mayoría por anticomunistas moderados. Por su parte, los nuevos partidos comunistas pasarían a ser una apasionada minoría de la izquierda Europa, con algunas excepciones como Alemania, Francia o Finlandia. Esta situación no se modificará antes de la década de 1930. Sin embargo, esos años de insurrecciones no dejaron solo atrás de sí un ingente y atrasado país gobernado ahora por los comunistas y consagrado a la construcción de una sociedad que se dirigiera en alternativa al capitalismo, sino también un gobierno, un movimiento internacional disciplinado y, lo que es tal vez igualmente importante, una generación revolucionarios integrados a la idea de una revolución mundial, tras el estandardeo emborlado en la Revolución de Octubre y bajo el liderazgo del movimiento que se tenía su sede en Moscú. Durante años se esperó que se trasladara a Berlín y, en consecuencia, durante el periodo de entreguerras, no fue el ruso, sino el alemán, el idioma oficial de la Internacional. Sus integrantes desconocían cómo difundiría la revolución mundial después de haberse establecido en Europa y de haber sido derrotada en Asia, y los pocos intentos
que hicieron los comunistas de organizar su insurrección armada independiente en Bulgaria y Alemania en 1923, en Indonesia en 1926, en China en 1927 y en Brasil en 1935. Episodio este último tardío y anómalo. Fracasaron por completo. La crisis mundial y la subida de Hitler al poder no tardarían en demostrar que la situación del mundo justificara cualquier expectativa apocalíptica. Pero eso no explica que entre 1928 y 1934 la Comintern asumiera súbitamente la retórica de los ultrarrevolucionarios y el izquierdismo sectario, pues más allá de la retórica, el movimiento no esperaba ocupar el poder de ningún sitio, ni estaba preparado para ello. Ese cambio, que resultó políticamente desastroso, se explicó ante todo por razones de política interna. Los partidos comunistas soviéticos, cuando su control pasó a manos de Stalin, y tal vez también como un intento de compensar la creciente divergencia de intereses entre la URSS, como un estado que necesitaba coexistir con otros estados para comenzar a obtener reconocimientos internacionales como régimen político a partir de 1920, y el movimiento comunista, cuya finalidad era la subversión y democratizamiento de todos los demás gobiernos. En su último extremo, prevalecieron los intereses del Estado de la Unión Soviética, entre los afanes de la Revolución Mundial de la Internacional Comunista, a la que Stalin redujo que las condiciones de un instrumento al servicio de la política del Estado soviético bajo el estricto control del Partido Comunista Soviético, purgando, disolviendo y formándose sus componentes según la voluntad. La Revolución Mundial pertenecía a la retórica del pasado. En realidad, cualquier revolución era tolerable, con tal de que no fuera en contra de los intereses del Estado soviético y de que éste pudiera controlarla. Los gobiernos occidentales, que interpretaron el avance de los regímenes comunistas posterior a 1944 como una extensión del poder soviético, no se equivocaban sobre las intenciones de Stalin, como no se equivocaban los revolucionarios que criticaron amargadamente a Moscú para no desear que los comunistas ocuparan el poder y por desalentar todas las operaciones encaminadas a ese fin, e incluso cuando triunfaron, como en Yugoslavia y en China. De todas formas, la Rusia soviética fue considerada incluso por muchos de los miembros corruptos su nomenclatura como algo más que una gran potencia. La emancipación universal y la construcción de una alternativa mejor a la sociedad capitalista eran, después de todo, la principal razón de la existencia. ¿Qué otra razón habría impulsado a los duros burócratas de Moscú a continuar financiando y armando a las guerrillas de su aliado comunista, el Congreso Nacional Africano, cuyas posibilidades de abolir el régimen del apartheid en Sudáfrica parecían y eran mínimas durante varios decenios? Curiosamente, el régimen comunista chino, aunque tras la ruptura entre los dos países criticaban a la URSS por haber traicionado a los movimientos revolucionarios, no prestó un apoyo comparable a los movimientos de libertad del tercer mundo. En la URSS sabían desde hace mucho tiempo que la transformación de la humanidad no sobrevendría gracias a una revolución mundial inspirada por Moscú. Durante los largos de ocaso de la era Brezhnev se desvaneció incluso la sincera convicción de Nikita Khrushchev de que el socialismo enterraría al capitalismo en razón de su superioridad económica.
Tal vez la erupción final de la fe en la vocación universal del sistema explica por qué éste se desintegró sin oponer resistencia. Pero esas dudas no asaltaban a la primera generación de aquellos a los que brillante luz de la Revolución de Octubre inspiró a dedicar sus vidas a la Revolución Mundial. Como los primeros cristianos, la mayor parte de los socialistas del periodo anterior a 1914 creían en el cambio apocalíptico, que suprimiría a todos los males y haría surgir una sociedad en la que no tendría cabida a la infelicidad, la opresión, la desigualdad y la injusticia. Si el fascismo ofrecía la garantía de la ciencia y la inevitabilidad histórica, la Revolución de Octubre constituía la prueba de que el gran cambio había comenzado. El número total de soldados que formaban este ejército implacable y disciplinado, que tenía como objetivo la emancipación humana, no era más que una de las decenas millares y de los profesionales del movimiento comunista internacional, que cambiaban del país más frecuente de que los zapatos, como escribió Bertolt Brecht en un poema en el que le rindió homenaje. Eran solo algunos centenares. No hay que confundirlos con los italianos, llamaban, en los días que contaban con la fuerte Partido Comunista, el pueblo comunista, los millones de seguidores y miembros de base, para quienes el sueño de una sociedad nueva y buena también era real, aunque en la práctica el suyo no era sino el activismo cotidiano y el viejo movimiento socialista, y su comprensión era un compromiso de clase comunitario, más que el de dedicación personal. Pero, aunque fueran un núcleo reducido, el siglo XX no puede entenderse sin ellos. Sin el nuevo partido leninista, cuyos cuadros eran revolucionarios profesionales, sería inconcebible que poco más de 30 años después de la Revolución de Octubre, una tercera parte de la raza humana estuviera viviendo bajo un régimen comunista. La fe y la lealtad al bastión de la Revolución Mundial de Moscú daba a los comunistas la posibilidad de considerarse desde el punto de vista sociológico como parte de una iglesia universal, no una secta de los partidos comunistas orientados hacia Moscú. Perdieron a sus líderes como consecuencia de las escisiones y de las purgas, pero solo se fragmentaron después de 1956, cuando el movimiento perdió su fuerza vital. Esa situación contrasta con la de los grupos fragmentados de los marxistas, disidentes que siguieron a Trotsky, y que con la convertículos marxistas-leninistas del marxismo posterior a 1960, más dados aún en la distinción por los residuos que fueron esos partidos. Cuando Mussolini fue derrocado en Italia en 1943, el Partido Comunista Italiano contaba con unos 5.000 hombres y mujeres, cuando mayor parte de que habían estado hasta el momento en la cárcel o en el exilio eran los que los bolcheviques habían sido en febrero de 1917. El núcleo central de un ejército formado por millones de personas gobernantes en potencia de un pueblo y de un estado. Para esa generación, especialmente para quienes, pese a su juventud, habían vivido los años de la insurrección y la revolución, era el gran acontecimiento de sus vidas, y los días del capitalismo estaban inevitablemente contados. La historia contemporánea era una antecámara de la victoria final, para quienes vivieran para verlo, entre los que habría solo un poco soldados de la revolución, los muertos con permiso para ausentarse, como afirmó el comunista ruso Lenin antes de ser ejecutado por los que derrocaron el Soviet de Múnich
en 1919. Si la propia ciudad burguesa tanto razones para dudar acerca de su futuro. ¿Por qué debían confiar ellos en su supervivencia? Sus mismas vidas eran la demostración de su realidad. Consideremos el caso de dos jóvenes alemanes, unidos temporalmente como amantes, que fueron movilizados de vida por la Revolución Soviética bávara de 1919. Olga Benario, hija de un próspero abogado múnich, y Otto Braun, maestro de profesión. Olga organizaría la revolución en el hemisferio occidental, unida a Luis Carlos Prestes, con quien finalmente se casó, líder de una larga marcha internacional a través de las zonas más remotas del Brasil, que en 1935 pidió a Moscú que apoyara su levantamiento. El levantamiento fracasó y el gobierno brasileño entregó a Olga a Alemania hitleriana, donde murió en un campo de concentración. Por su parte, Otto tuvo más éxito de su actividad revolucionaria en Oriente como un experto de la Comintern en China y como único elemento no chino que participó a la célebre larga marcha de los comunistas chinos antes de regresar a Moscú para ir posteriormente la RDA. Esa experiencia despertó en Moscú para ir escepticismo con respecto a Mao, cuando, excepto en la primera mitad del siglo XX, podían haber seguido en curso dos vidas interrelacionadas. Así pues, en la generalización posterior a 1917, el bolchevismo absorbió a todas las restantes tradicionales subrevolucionarias a la margió dentro de los movimientos radicales. Hasta 1914, el anarquismo había sido una ideología mucho más atractiva que el marxismo para los activistas revolucionarios en una gran parte del mundo. Fuera de la Europa oriental, Marx era considerado como el gurú de los partidos de masas cuyo avance inevitable, aunque no arrollador hacia la victoria había demostrado, pero en los años 30 y anarquismo ya no era la fuerza política importante, salvo en España, ni siquiera en América Latina, donde los colores negro y rojo habían inspirado tradicionalmente a muchos más militares que la bandera roja. Incluso en España, la guerra civil acabó con el anarquismo y rehabilitado a los comunistas que hasta ese momento detectaban una posición de escasa significación. En efecto, los grupos revolucionarios sociales que existían al margen del comunismo de Moscú tomaron a partir de entonces a Lenin y a la Revolución de Octubre como punto de referencia. Casi siempre estaban dirigidos o inspirados por algún disidente o expulsado con la Comintern, que una vez que Stalin estableció y afianzó su dominio sobre el Partido Comunista Soviético y sobre la Internacional, se dedicó a una caza de herejes cada vez más implacable. Pocos de esos centros bolcheviques disidentes tenían importancia política. El más prestigioso y célebre de los herejes, el aliado León Trotsky, uno de los líderes de la Revolución de Octubre y el arquitecto del Ejército Rojo, fracasó por completo y con todos sus proyectos. Su Cuarta Internacional, que pretendía convertir con la tercera sometida a la influencia de Stalin, no alcanzó importancia en 1940. Cuando fue asesinado por orden de Stalin en su exilio mexicano, había perdido toda su influencia política. En suma, ser un revolucionario social significaba cada vez más ser seguidor de Lenin y de la Revolución de Octubre y miembro o seguidor de alguno de los partidos comunistas alineados con Moscú, tanto más cuando que,
Tras la victoria de Hitler en Alemania, esos partidos adoptaron políticas de unidad antifascista, de lo que les permitió superar el aislamiento sectario de conseguir apoyo masivo entre los trabajadores intelectuales. Los jóvenes que anhelaban derrocar el capitalismo abrazaron el comunismo ortodoxo e identificaron su causa con el movimiento internacional que tenía su centro en Moscú. El marxismo, restablecido para la Revolución de Octubre como la ideología del cambio revolucionario, se extendía ahora con el marismo del Instituto Marx-Engels-Lenin de Moscú, que había pasado para ser el centro mundial de difusión de los grandes textos clásicos. Nadie prometía transformar el mundo, ni parecía mejor preparado para conseguirlo. Esta situación prevalecería hasta 1956, cuando la desintegración de la ortodoxia stalinista en la URSS del movimiento comunista internacional hicieron aparecer en primer plano a los pensadores tradicionales y organizaciones de los heterodoxia izquierdistas, marginados hasta entonces. Pese a todo, siguieron viviendo bajo la gigantesca sombra de la Revolución de Octubre, aunque cualquiera que tenga el más mínimo reconocimiento de la historia de las ideas puede reconocerse el espíritu de Bakunin o incluso Nietzsche, más que el otro Marx de los estudiantes radicales de 1968 y de los años posteriores. Ello no quiere decir que se registrara un renacimiento importante de la teoría y de los movimientos anarquistas. Por el contrario, en 1968 despertó una enorme atracción intelectual hacia la teoría marxista, generalmente en versiones que habrían sorprendido a Marx, y hacia una gran variedad de sectas y grupos marxistas-leninistas, unidos por el rechazo de Moscú y los viejos partidos comunistas por considerarlos insuficientes, revolucionarios y poco leninistas. Paradójicamente, esas conquistas casi totalmente de la tradición revolucionaria social se produjo en un momento con la Comintern había abandonado por completo las estrategias revolucionarias originales de 1917 a 1923, más bien adoptaba estrategias totalmente distintas de las que de 1917 para conseguir el acceso al poder. A partir de 1935, en la literatura de la izquierda crítica abundaría las conclusiones de que los movimientos de Moscú a ver la revolución, porque Moscú ya no se lo deseaba. Estos argumentos apenas tuvieron fuerzas hasta que el movimiento soviético monolítico comenzó a agrietarse, mientras el movimiento comunista conservó su unidad, su obsesión y su inmunidad a las excepciones. Fue la única fuerza real para la mayor parte de los que creían a la necesidad de una revolución mundial. ¿Quién podía negar, además, que los países que rompieran con el capitalismo en la segunda gran oleada de la Revolución Social Universal entre 1944 y 1949 lo hicieron bajo los auspicios de los partidos comunistas ortodoxos de orientación soviética? Solo a partir de 1956 tuvieron los revolucionarios la posibilidad de elegir entre varios movimientos eficaces desde el punto de vista político o irrupcional, pero todos ellos, diversas ramas del trotskismo, el maoísmo y grupos inspirados por la Revolución Cubana de 1959, eran de inspiración más o menos leninistas. Los viejos partidos comunistas continuaban siendo con mucho los grupos más numerosos de la extrema izquierda, pero para entonces el viejo movimiento comunista había perdido su fuerza interior. La fuerza de los movimientos que aspiraban a realizar la revolución mundial residía en la forma comunista de organización, el nuevo partido de Lenin, una extraordinaria invocación de la ingenuidad social del siglo XX,
comparable a la invención de las órdenes monásticas cristianas en la Edad Media, que hacía posible que incluso las organizaciones pequeñas hicieran de una extraordinaria eficacia, porque el partido obtenía de sus miembros grandes dosis de entrega y sacrificio, además de una disciplina militar y una concentración total en la tarea de llevar a buen puerto las decisiones del partido a cualquier precio. Esto causaba una fuerte impresión incluso a los observadores hostiles. Sin embargo, la relación entre el partido de vanguardia y las grandes revoluciones para las cuales habían sido creados y ocasionalmente conseguía realizar no estaba ni mucho menos clara, aunque era aparente que el modelo se había impuesto después de haberse producido una revolución triunfante o durante las guerras. En efecto, los partidos leninistas consistían esencialmente en élites, vanguardias, de líderes, o más bien, antes de que triunfaran las revoluciones, en contraélites. Las revoluciones sociales, como quedó demostrado en 1917, depende de la actitud de masas y se producen en situaciones que ni las élites ni los contraélites pueden controlar plenamente. Lo cierto es que el modelo leninista ejercía un notable atractivo excepcionalmente en el tercer mundo, entre los jóvenes de las antiguas élites, que se afiliaron a gran número a ese tipo de partidos, a pesar de que estos hicieron grandes esfuerzos, con pocos éxitos, para perfeccionar a los auténticos proletarios, la pieza esencial a la gran expansión del comunismo brasileño. En los años 30 fue la incorporación al mismo jóvenes intelectuales procedentes de familias de la oligarquía terrateniente y oficiales de la baja graduación. Leoncio Martins Rodríguez, 1984, página 390-396. En cambio, los sentimientos de las masas, incluidos a veces los seguidores adictivos de las vanguardias, estaban enfrentados a menudo con las ideas de sus líderes, especialmente en los momentos en que se producía una auténtica irrupción de masas. Así, por ejemplo, rebelión de los generales españoles contra el gobierno del Frente Popular en julio de 1936. No era sorprendente que los militares, especialmente los anarquistas, intentaran utilizar los medios de producción, aunque el Partido Comunista y el gobierno central rechazaron esas transformaciones y, cuando les expusieron, la anularon, cuando lo sigue siendo debatido de la literatura política e histórica. Sin embargo, ese episodio encadenó también la mayor oleada de iconoclasia y de homicidios de signo anticlerical, desde que en 1835 ese tipo iconoclastia y a formar parte de los estadiales españoles de agitación popular, cuando unos barceloneses que salían descontentos de una corrida de toros quemaron varias iglesias. Ahora fueron asesinados unos 7.000 eclesiásticos, es decir, entre el 12 y el 13% de los sacerdotes y monjes del país, aunque es solo un número de residuos de monjas, mientras que en una sola diócesis de Cataluña se destruyó más de 6.000 imágenes. Hugh Thomas, 1977. Dos son los aspectos a destacar en tan terrible episodio. En primer lugar, que fue denunciado por los dirigentes o portavoces de la izquierda revolucionaria española, a pesar de que eran virulentamente anticlericales, incluso por los anarquistas, cuyo odio hacia los sacerdotes era notorio. En segundo lugar, para quienes los prepararon y para muchos cuantos lo completaron, la revolución significaba eso, esto es, la transformación radical del orden de la sociedad y sus valores, no solo por un momento simbólico, sino para siempre. Por muchos, por los dirigentes, insistieran en que el principal enemigo no era el sacerdote, sino el capitalista.
los sentimientos más íntimos de las masas eran muy distintos. Sea como fuera, lo cierto es que en el siglo XX es raro el tipo de revolución en la que desaparece mutivamente la estructura del orden político, la autoridad dejando al hombre y en la medida en la que está permitido a la mujer, totalmente libres para hacer cuando lo vengan en gana. Ni siquiera el otro caso que más aproxima al hundimiento súbito de un régimen establecido, la revolución iraní de 1979, fue tan desestructurado a pesar de la extraordinaria humanidad en la movilización de las masas contra el Shah en Teherán, un movimiento que en gran medida fue espontáneo. Gracias a las estructuras clericalismo iraní, el nuevo régimen estaba ya presente en las régimen del antiguo, aunque tardaría tiempo en adquirir su forma definitiva. De hecho, el modelo típico del movimiento revolucionario posterior a octubre de 1917, salvo algunas explosiones localizadas, se suele iniciar mediante un golpe casi siempre militar, con la ocupación de la capital, o es el resultado final de una larga insurrección armada, esencialmente rural, como los oficios de menor rango, muchos más raramente los suboficiales, de inclinaciones radicales e izquierdistas, abundan en los países pobres y atrasados, en los que la vida militar ofrecía buenas perspectivas profesionales a los jóvenes capaces e instruidos que dispusieran de influencias familiares y de una buena posición económica. Estas iniciativas solían ocurrir en países como Egipto, la Revolución de los Oficiales Libres de 1952, y en otros lugares del Próximo Oriente, Irak 1958, Siria en varias ocasiones desde los años 50 y Libia en 1969. Los militares forman parte de la historia revolucionaria de América Latina, aunque en pocas ocasiones han tomado el poder nacional de los motivos izquierdistas. Por otra parte, para sorpresa de muchos, en 1979, un clásico golpe militar, la Revolución de los Claveles en Portugal, protagonizado por jóvenes oficiales descontentos y radicados por las largas guerras coalicionales de resistencia, derrocaron el régimen derechista más antiguo del mundo. Las alianzas entre los oficiales, un fuerte partido comunista que surgía en la clandestinidad y varios grupos marxistas radicales no tardó en romperse, pero tranquilidad de la comunidad europea en la que Portugal se integraría pocos años después. En los países desarrollados, la estructura social, las tradiciones ideológicas y las funciones políticas de las Fuerzas Armadas inclinaban hacia la derecha, a los militares con intereses políticos. Por consiguiente, un posible golpe en alianzas con los comunistas o incluso con los socialistas no entraban a sus esquemas. Sin embargo, es cierto que antiguos soldados de las fuerzas van reclutadas por Francia en sus colonias, aunque raramente se trataba de oficialmente desempeñaron un papel destacado en los movimientos de liberación del Imperio francés, particularmente Argelia. Su experiencia durante la Segunda Guerra Mundial y después de esta había sido negativa, no solo por la discriminación de que era objeto habitualmente, sino porque los numerosos soldados coloniales que servían en las fuerzas de la Francia Libre de Gaulle y los muchos miembros no franceses de la resistencia armada dentro de Francia pronto cayeron en el olvido. Los ejércitos franceses libres que participaron de los files oficiales de la victoria después de la liberación eran muchos más blancos que de los que habían conseguido la gloria militar para los gaullistas. Hay que decir, sin embargo, que en conjunto los ejércitos coloniales de las potencias imperiales, incluso cuando sus cuadros eran nativos de la colonia, se mantuvieron leales o más bien apolíticos con la severidad de los 50.000 soldados indios que se enrolaron
en el Ejército Nacional Indio bajo los japoneses. Los revolucionarios sociales del siglo XX descubrieron tardíamente la senda de la revolución a través de la guerra de guerrillas. Tal vez eso se debe a que históricamente esa forma de actividades esencialmente rudas se asociaba con movimientos de ideologías arcaicas que los observadores urbanos confundían fácilmente con el conservadurismo o incluso con la reacción y la contrarrevolución. Después de todo, las grandes guerras de las guerrillas del periodo revolucionario francés y napoleónico se había hecho siempre contra Francia y nunca a favor de Francia y de su causa revolucionaria. De hecho, el término guerrilla no pasó a formar parte del vocabulario marxista hasta después de la Revolución Cubana de 1959. Los bolcheviques, que durante la Guerra Civil habían intervenido tanto en operaciones de guerra regulares como irregulares, utilizaban el término partisano, que durante la Segunda Guerra Mundial se impuso en los movimientos de resistencia y la inspiración soviética. Retrospectivamente, resulta sorprendente que la guerra de las guerrillas apenas tuviera importancia en la Guerra Civil Española, pese a las grandes posibilidades de realizar operaciones de ese tipo de las zonas republicanas, ocupadas por las fuerzas de Franco. De hecho, los comunistas organizaron una intensidad adictiva guerrillera desde el exterior al terminar la Segunda Guerra Mundial. Con anterioridad a la Primera Guerra Mundial, la guerrilla no figuraba entre las tácticas de los revolucionarios, excepto en China, donde algunos dirigentes comunistas fueron pioneros en la nueva estrategia, después de que el Kuomintang, bajo la dirección de la nueva estrategia, después de los Kuomintang comunistas en 1927, y tras el espectacular fracaso de la insurrección comunista en las ciudades, Mao Zedong, principal valedor de la nueva estrategia, que terminaría para conducirse hasta el poder de la China comunista, no solo reconocía que después de más de 15 años de revolución había extensas zonas de China que escapaban al controlar de la administración central, sino que como detuvo admirador del borde del agua, la gran novela clásica del valdolerismo social chino, creía que la táctica de la guerrilla era un pocamente tradicional de los conflictos sociales en China. Desde luego, a ningún chino con una cierta formación clásica se le escaparía la similitud exigente entre el establecimiento por parte de Mao en la primera zona libre de la guerrilla en las montañas Kiangsi en 1927 y la fortaleza montañosa de los héroes al borde del agua en 1917, y el joven Mao incitaba a sus compañeros de estudios a imitar a sus héroes Scratch 1916. La estrategia de China, aunque heroica e inspiradora, parecía inadecuada para los países con unas comunicaciones internas modernas y para unos gobiernos habituados a controlar integradamente el territorio, por remoto que fuera. Lo cierto es que en un principio ni siquiera tuvo éxito en China, donde el gobierno nacional, después de varias campañas militares, obligó a 1934 comunistas a abandonar sus territorios soviéticos libres en las marchas principales regiones del país y a retirarse en la legendaria larga marcha a una región fronteriza y poco poblada del noreste. Después de que los jefes rebeldes brasileños como Luis Carlos Prestes abrazaran el comunismo finales de los 20, ningún grupo izquierdista de importancia volvió a ponerse en práctica la táctica de la guerrilla en la parte alguna, aún no ser el general César Augusto Sandino en lucha contra los marines norteamericanos en Nicaragua en 1927 a 1933. Que inspiraba la revolución sandinista 50 años después. Sin embargo, la Internacional Comunista intentó presentar poco verosímilmente como un guerrillero a Lampion,
el célebre bandolero social brasileño y héroe de numerosos relatos populares. El propio Mao no sería considerado el astro guía de los revolucionarios hasta después de la Revolución Cubana. Sin embargo, la Segunda Guerra Mundial ofreció una ocasión más inmediata y general para adoptar el camino en la guerrilla hacia la revolución. La necesidad de resistir a la ocupación de la mayor parte de la Europa continental incluía extensas zonas de la Unión Soviética Europea por los ejércitos de Hitler y de sus aliados. La resistencia, especialmente la resistencia armada, surgió con gran fuerza después de que el ataque de Hitler contra la URSS movilizaría a los diferentes movimientos comunistas. Cuando el ejército alemán fue finalmente derrotado con la colaboración en grado diverso de los movimientos locales de resistencia. Los regímenes de la Europa ocupada o fascistas se desintegraron y los regímenes revolucionarios sociales bajo el control comunista ocuparon el poder o intentaron hacerlo en varios países donde la resistencia armada había sido más eficaz. De no haber sido por el apoyo militar británico y luego estadounidense, Grecia, probablemente podrían haber conseguido también el control de Italia al norte de los Apeninos, aunque no por mucho tiempo, pero por razones que todavía son objeto de debate en el que queda izquierda revolucionaria, no lo intentaron. Los regímenes comunistas se establecieron en el este y en el sureste de Asia, con posterioridad a 1945 en China, en parte de Corea y en la Indochina francesa. Deben considerados también como producto de la resistencia durante la guerra, pues incluso en China el avance definitivo de los ejércitos rojos de Mao hacia el poder del inicio, hasta el momento en el que ejércitos japoneses intentó ocupar el territorio central del país en 1937. La segunda oleada de la Revolución Mundial surgió de la Segunda Guerra Mundial, al igual que la primera había surgido de la Primera Guerra Mundial, aunque en una forma totalmente distinta, en la que la segunda ocasión fue la participación en la guerra y no su rechazo lo que llevó la revolución al poder. La naturaleza y la acción política de los nuevos regímenes revolucionarios se analizan en otro lugar. Lo que nos interesa aquí es el proceso de la revolución a sí mismo. Las revoluciones que estallaron a mediados del siglo tras el final victorioso de largas guerras fueron distintas en dos aspectos, de la Revolución Clásica de 1789 y de la de octubre e incluso del lento hundimiento de viejos regímenes como la de China imperial y el México de Porfirio Díaz. En primer lugar, y en esto recuerdan los golpes militares triunfantes. No había dudas respecto a quién había hecho la revolución o a quién ejercía el poder. El grupo o grupos políticos vinculados a las victoriosas fuerzas armadas de la URSS, pues Alemania, Japón e Italia no habría podido ser derrotada solamente por las fuerzas de la resistencia, ni siquiera en China. Naturalmente, los ejércitos victoriosos occidentales se opusieron en los regímenes dominados por los comunistas. No existió internego ni vacío al poder. La inversa, los únicos casos en que un movimiento resistía fuerte no consiguió alcanzarse con el poder tras hundirse en las potencias del eje. Se dieron en aquellos países liberados en los que los aliados occidentales perpetuaron su presencia en Corea del Sur, Vietnam, en los que occidentales perpetuaron su presencia en Corea del Sur, Vietnam. En este país, los comunistas tendrían todavía que conseguir el poder después de 1945, enfrentándose al gobierno de Kuomintang, corrupto y cada vez más débil, pero también luchaba en la guerra. Por su parte, la URSS observaba los acontecimientos sin dar muestra del menor entusiasmo. En segundo lugar, aplicar la estrategia de la guerra
de guerrillas para alcanzar el poder significaba apartarse de las ciudades y de los centros industriales, donde residían tradicionalmente las fuerzas de los movimientos socialistas, y de llevar la duda al medio rural. Más exactamente, dado que el entorno más adecuado para la guerra de guerrillas en el terreno montañoso y boscoso y las zonas cubiertas de matorrales supone de llevar a la lucha territorial, alejado de los principales núcleos de población. En palabras de Mao, el campo debía ser rodeado a las ciudades antes de conquistarla. Por lo que respecta a la resistencia europea, la irrupción urbana, el levantamiento de París, el verano de 1944 y el de Milán, en la primavera de 1945, hubo de esperar que la guerra ya había terminado prácticamente, al menos en la región. Lo que ocurrió en Varsovia en 1944 fue el resultado que acarrea normalmente un levantamiento urbano prematuro. En suma, para la mayor de la población, incluso en un país revolucionario, la guerra de las guerrillas, como camino hacia la revolución, suponía tener que esperar largo tiempo a que el cambio procediera desde fuera y sin si pudiera hacerse muchos para revolucionarlo. Las fuerzas de la resistencia, incluida toda su infraestructura, eran tan solo una pequeña minoría. Naturalmente, la guerrilla necesitaba contar con el apoyo de una gran parte de la población, entre otras razones porque en los conflictos prolongados sus miembros reclutaban mayoritariamente entre las poblaciones locales, así como ocurrió en China. Los partidos de los trabajadores industriales y los intelectuales dejaron paso a ejércitos antiguos campesinos. Sin embargo, su relación con las masas no era tan sencilla como lo sugieren las palabras de Mao, de que la guerrilla es como un pez que nada en el agua de la población. En los países favorables a la guerrilla, casi cualquier grupo de proscritos cuyos comportamientos fuera considerado adecuado, según los criterios locales, podía gozar de la amplitud simpatía. En una lucha de divisiones que insistía en el campo, conseguir amigos significaba automáticamente arriesgarse a tener enemigos. Los comunistas chinos que establecieron sus zonas soviéticas rurales en 1927 a 1928 descubrieron con injustificada sorpresa que convertir su causa, una aldea dominada por un clan, ayudaba a establecer una red de aldeas rojas, basadas en clanes relacionados con aquel, pero también les involucraba en la guerra contra sus enemigos tradicionales, que constituían una red similar de aldeas negras. En algunos casos se lamentaba la lucha de clases pasadas a ser la lucha de una aldea contra otra. Se daban casos en que nuestras tropas tenían que asediar y destruir aldeas enteras. Los más avisados guerrilleros revolucionarios aprendían a navegar en aguas procelados. Pero, como recuerda Milovan Digilas en sus memorias de las guerras partisana yugoslava, la liberación era una cuestión mucho más compleja que el simple levantamiento unánime de un pueblo oprimido contra conquistadores extranjeros. Pero esas reflexiones turban a la satisfacción de los comunistas, que se encontraban en frente de todos los gobiernos, entre el río Elba y el mar de China. La revolución mundial que inspiraba sus acciones había progresado de China. La revolución mundial que inspiraba sus acciones había progresado visiblemente. Ya no se trataba únicamente de la URSS, débil y aislada, sino que la segunda gran oleada de la revolución mundial, encabezada por una de las dos potencias del mundo, o de las que podía calificarse superpotencias. El término superpotencia se utilizó ya en 1944. Habían surgido o estaban surgiendo una docena de estados. Por otra parte, el ímpetu de la revolución mundial se había acordado, como la atestiguaba el progreso del curso de descolonización
de las antiguas posesiones imperialistas de ultramar. No cabía esperar que ese proceso impulsara un nuevo avance de la causa comunista. ¿Acaso la burguesía internacional no temía el futuro de lo que quedaba el capitalismo, al menos de Europa? ¿Acaso los industriales franceses, emparentados con un joven historiador, no se preguntaban, mientras reconstruían sus fábricas, si a fin de cuentas la nacionalización o simplemente el Ejército Rojo no serían la revolución mundial a sus problemas? Sentimientos que, como recordaría más tarde, cuando ya se había convertido en un conservador, confirmaron su decisión de unirse al Partido Comunista Francés en 1949. ¿Acaso no le dijo su secretario de Comercio de los Estados Unidos al presidente Truman en marzo de 1947 que la mayor parte de los países europeos estaban al borde del abismo en el que podían caer en cualquier momento y que muchos otros estaban gravemente amenazados? Tal era el estado de ánimo de los hombres y mujeres. Tal vez el estado de ánimo de los hombres y mujeres que salieron de la ilegalidad, de la guerra y de la resistencia, de las cárceles, de los campos de concentración o del exilio, para asumir la responsabilidad del futuro de sus países, la mayor parte de los cuales no era más de un montón de ruinas. Tal vez algunos para ellos conservaron que, una vez más, el capitalismo había resultado más fácil de derribar donde era débil o apenas existía que en sus centros neurálgicos. Pero, ¿podía alguien negar que en el mundo había dado decisivo un giro hacia la izquierda? Sí, los gobernantes y los políticos comunistas de estos estados transformados tenían alguna preocupación en el periodo inmediatamente posterior a la guerra, no era el futuro del socialismo. Lo que le preocupaba era cómo reconstruir unos países empobrecidos, exhaustos y arruinados, en medio de poblaciones en algunos casos hostiles, y en peligro de que las potencias capitalistas iniciaran una guerra contra el bando socialista, antes de que se hubiera consolidado la reconstrucción. Paradójicamente, eran los mismos temores que perturbaban el sueño de los políticos ideólogos occidentales. Como veremos, la Guerra Fría que se enseñoreó del mundo tras la segunda oleada de la Revolución Mundial fue una confrontación de pesadillas, estuvieran o no justificadas. Los temores que existían en el este y en el oeste formaban parte de la era de la Revolución Mundial radicada en octubre de 1917, pero esa estaba a punto de finalizar, aunque tendrían que transcurrir otros 40 años antes de que fuera posible escribir su epitafio. Sin embargo, esta revolución ha transformado el mundo, aunque no era la forma en la que esperaban Lenin y quienes se inspiraron a la Revolución de Octubre. Fueron del hemisferio occidental. Bastan los dedos de las manos para contar los pocos estados que no han pasado por alguna combinación de revolución, guerra civil, resistencia y liberación frente a la ocupación extranjera, por lo que la descolonización preventiva de unos imperios condenados en una era de la Revolución Mundial, Gran Bretaña, Suecia, Suiza y tal vez Irlanda, son los únicos países europeos excluidos, incluso en el hemisferio occidental, sin contar los numerosos cambios violentos del gobierno que en el contexto local se describen como revoluciones. Se han registrado grandes revoluciones sociales en México, Bolivia, la Revolución Cubana y sucesoras, que han transformado el mundo latinoamericano. Se ha agotado ya que las revoluciones realizadas en nombre del comunismo, pero es todavía demasiado pronto para pronunciar una oración fúnebre por ellas, dado que los chinos, por la quinta parte de la población del mundo, continúa viviendo en un país gobernado por el Partido Comunista. No obstante, es evidente que el retorno al mundo de los regímenes
que dominaban ante esos países es tan posible como lo que fue Francia tras la era revolucionaria napoleónica, o como lo ha sido el retorno de las experiencias comunistas. El presente de los países es comunistas y presumiblemente su futuro lleva y continuará llevando la impronta específica de la contrarrevolución que sustituyó a la revolución. Será imposible eliminar la era soviética de la historia rusa de la historia del mundo, como si no hubiera ocurrido. Es imposible que San Petersburgo pueda volver a ser lo que era en 1914. Las repercusiones indirectas de la era insurrecciones posterior a 1917 han sido tan profundas como sus consecuencias indirectas. Los años que siguieron a la Revolución Rusa contemplaron el inicio del progreso, emancipación colonial y en Europa la política de la contrarrevolución salvaje, en forma del fascismo y de otros movimientos similares. Y la política socialdemócrata. A menudo se olvida que hasta 1917 los habían decidido el ejercer una oposición mediante hasta el envejecimiento del socialismo. Los primeros gobiernos socialdemócratas o de coalición fuera de la zona del Pacífico se constituyeron en 1917 a 1919. Suecia, Finlandia, Alemania, Australia y Bélgica, a los que siguieron, pocos años después, Gran Bretaña, Dinamarca y Noruega. Muchas veces olvidamos que la moderación de esos partidos era en gran parte una reacción de los bolchevismos, que, como lo era también la disposición del viejo sistema político e integrarlos. En suma, la historia del siglo XX no puede comprenderse sin la Revolución Rusa y sus repercusiones directas e indirectas. Una de las razones de peso es que salvo al capitalismo liberal, al permitir que Occidente derrotara a la Alemania de Hitler en la Segunda Guerra Mundial y al dar un incentivo al capitalismo para reforzarse, y paradójicamente, debido a la aparente inmunidad de la Unión Soviética a los efectos de la Gran Depresión, para abandonar la ortodoxia del libre mercado. De esto nos preocuparemos en el próximo capítulo.